Buenas tardes. Días de Playa Girón, días de consigna, de combate, de patria o muerte venceremos, pero no fue propiamente Girón donde Fidel lo dijo, y eso lo voy a tocar después en el contexto de Girón y en el contexto en que se tocó. Pero muchas veces se ha dicho que la consigna patria o muerte aparece en otros lugares antes y en otros momentos antes de que Fidel la pronunciara en marzo del año 1960. No hay otro documento, no hay otro momento en que un líder político cubano u otra persona sin implicación política, ni un trabajador de la cultura que haya dicho y que al menos públicamente haya provocado que aparezca en un testimonio verbal o documental la consigna patria o muerte, en nada. ¿Qué sucede? Que a raíz de la canción Patria y Vida que hicieron contra revolucionarios en Estados Unidos, se demostró después que Fidel en otro momento anterior, mucho antes, había pronunciado ese patria y vida en otro lugar, y entonces han querido ridiculizar la consigna de patria y muerte, algo que no podrán hacer, diciendo que también se había dicho en otros lugares. No es así. Entre los documentos más importantes, por ejemplo, la carta de Céspedes a Sumner, aquel secretario de la guerra de los Estados Unidos, a la que Céspedes, como presidente de la República en armas, el 10 de agosto de 1871 escribió una carta criticando la actitud de Estados Unidos de no apoyar la causa de Cuba y sí a las autoridades militares españolas en la guerra que Cuba estaba librando por su independencia. Es una carta donde al final Céspedes dice que a pesar de la ayuda que reciba España de cualquier otra potencia, Cuba jamás volverá a ser esclava. Y en ese momento dice, la consigna será siempre independencia o muerte. No habla de patria o muerte. Por lo tanto, está mal citado ese documento por quienes no quieren bien a la revolución. O a las que le hacen el juego queriendo aparentar conocimiento de la historia. En Baraguá jamás Maceo habló de patria o muerte. No hay un documento solo, empezando por el libro de Fernando Figueredo, que es un fiel testigo de aquel suceso, de que Maceo haya dicho a Martínez Campos en Baraguá patria o muerte. Ni hay otro documento de Maceo, que por cierto son muy poco conocidos para la importancia y la trascendencia que tienen, que demuestra muy bien cuando dijo Martí que tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo. Son cartas maravillosas. Hay un compendio de José Antonio Portuondo, se llama Pensamiento Vivo de Maceo, que es un resumen, o sea, no es un resumen, es una compilación de cartas trascendentales de Antonio Maceo, muy bien redactadas, con muy buen tono político y que son verdaderas joyas de la literatura epistolar cubana. En ninguna aparece el nombre patria o muerte. La que más se aleja y que no, la que más se acerca y que no tiene nada que ver con esa consigna es aquella carta que envía a alguien donde dice que quien intente apoderarse de Cuba recogerá solo el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha o en la contienda. No dice en ningún momento patria o muerte. Y voy a continuar con otros documentos de la propia historia de Cuba, de próceres de nuestro proceso de lucha por la independencia, donde se demuestra que no hay consigna de patria o muerte. Para rebatir la idea de que se dijo patria o muerte antes que Fidel la dijera en marzo del año 60, la pronunciara, antes que Fidel pronunciara esa frase en 1960, estoy tomando documentos que la falsa historiografía ha citado en los que aparece esa consigna. Vindicación de Cuba de José Martí, un documento que apareció en un periódico de Everett Post en los Estados Unidos en 1889, el 25 de marzo. Porque el 16 el periódico de Manufactura de Filadelfia publicó un artículo, Queremos a Cuba, en el que decía que no nos querían y nos ponen una cantidad de defectos como cubanos, como para no querernos, como para que nadie nos quiera. Infelices, cobardes, incapaces de gobernarnos, incapaces de librarnos del yugo español, vagos, mujeres prostitutas, hombres cobardes, jóvenes afeminados. Ese documento se publicó en el de Manufactura de Filadelfia el 16 de marzo de 1889 y varios días después el periódico de Everett Post, en otro artículo que se titula Una opinión proteccionista, ratificó esos criterios y dio otros todavía más agresivos. Bueno, el 21 de marzo Martí escribió al periódico de Everett Post
una carta muy respetuosa en la cual pide se publique esa carta que él envía, donde da razones que desmienten que un cubano sea lo que dicen esos dos artículos. Y entonces habla de que los cubanos no eran cobardes ni incapaces porque muchos murieron por la independencia de Cuba y seguirían haciéndolo. Habla de que muchos jóvenes que llaman afeminados dejaron sus comodidades y fueron a morir por la libertad de Cuba. Habla de que muchos jóvenes cubanos y estudiantes cubanos eran primeros expedientes en universidades de Europa y de los Estados Unidos, y que grandes cubanos eran de los primeros responsables en el Canal de Panamá. Y habla así, va citando un grupo de ideas que desmontan el retrato ridículo que se hizo de los cubanos en estos dos artículos de periódicos norteamericanos. Y defiende, por supuesto, a las mujeres cuando dice que son dignas las cubanas, incluso aquellas que fueron a la emigración a pasar frío, a enfrentarse a un idioma extranjero, siempre siguiendo a sus esposos. Ese documento se llama Vindicación de Cuba, porque Martí no hizo otra cosa que vindicar el honor de los cubanos, pero en ningún lugar habla Martí en ese artículo de patria o muerte. Y hay otra carta memorable de Calixto García, el 17 de julio de 1898, a William Chester, jefe del ejército norteamericano que intervino en la guerra del 95, donde le explica por qué razones él no está de acuerdo con lo que habían hecho y cómo él va a prescindir de su cargo de jefe de Oriente para retractarse ante la actitud de las autoridades norteamericanas militares en Santiago de Cuba, que no le avisaron del momento en que esa ciudad se rindió, no lo invitaron a la fecha o al acto de rendición de las tropas españolas, y en ese acto de rendición arriaron la bandera española e izaron la bandera norteamericana. Los españoles o los norteamericanos dijeron que no habían invitado a los cubanos ante el reclamo de Calixto García por miedo a que aquellos mambises vencedores abusaran de los españoles vencidos. Y es cuando Calixto García redacta aquella carta explicando que era un combatiente mambín capaz de cometer actos de abuso ni atropello, aunque humildes, contra el ejército vencido. En ningún lugar de esa carta se menciona la palabra patria, las palabras patria o muerte. Ese fue otro momento. Creo que fue muy poco inteligente, o fueron poco inteligentes aquellas personas que, tratando de ubicar la frase de patria o muerte en un momento anterior a marzo del 60 para ridiculizar a la revolución ante la consigna patria y vida, creo que fue un camino muy poco inteligente, porque no hay un documento en Cuba que hable de patria o muerte, sino fue hasta marzo del 60. El día 16 de abril del año 1961, en aquel acto memorable en 23 y 12 que ya referencié, que por cierto, cuando se declara el carácter socialista allí, tiempo después José de Larra, un escultor de San Antonio de los Baños, que es el autor del complejo escultórico de San Pedro, en Bauta, donde se recoge la muerte de Maceo y de Panchito el 7 de diciembre de 1896. Bueno, la placa que hay allí en 23 y 12, que recoge la multitud y Fidel hablando delante de aquellas masas enardecidas, fusiles en alto previo a la invasión de Playa Girón, es también de José de Larra. Como mismo el conjunto escultórico al Che Guevara en la ciudad de Santa Clara. Creo que son sitios memorables que tienen un vínculo grande con Artemisa en el orden artístico, si ya bien político lo tenía hace mucho tiempo. Bueno, pues ese día Fidel en aquel discurso no dijo patria o muerte. La consigna patria o muerte la pronunció Fidel el 5 de marzo en el entierro de las víctimas del vapor La Cubre. Vapor La Cubre que, o sea, hablo de víctimas del vapor La Cubre, recuerden, el 4 de marzo, un día antes, cuando aquel barco llega a Cuba desde Bélgica, un barco francés cargado de armas y municiones para la defensa de la revolución, que tuvo una primera explosión y a los 15 minutos, lo que fue más artero, más criminal y más amañado, porque se programó una segunda explosión para cuando estuvieran auxiliando a las primeras víctimas hubiese un número mayor. Fue por eso que hubo más de 200 heridos y más de 100 fallecidos, entre ellos 2 de San Cristóbal, del municipio San Cristóbal, en la provincia de Artemisa. Ese día, en el entierro de las víctimas, aparte de aquella foto memorable
que hizo Alberto Corda sobre el Che y que se dice que es la foto más icónica que hay en el mundo y que es la que más se ha publicado en el mundo, la foto que todos conocemos de Che con boina de frente impresionante. Bueno, fue que Fidel ese día dijo la consigna de patria o muerte. Y no dijo venceremos, como ridículamente dicen los que no quieren a la revolución, porque ese venceremos lo agregó Fidel a patria o muerte meses después en un congreso. Ahora parece que no, porque ya nadie se reúne con gremios específicos. Casi nunca los dirigentes se reúnen con gremios específicos, sino con organismos, con instituciones, más, o sea, en marcos más amplios. Y Fidel, en aquel congreso de peluqueros y barberos de La Habana, ratificó la consigna de patria o muerte y sumó la palabra venceremos. Esto, por supuesto, desmiente toda la retórica que los enemigos de la revolución han intentado, buscando la posibilidad de que patria o muerte, con el venceremos detrás, lo que le hace más difícil, haya aparecido en otros discursos o en palabras o en determinados acontecimientos por otras figuras de la política cubana. No es así para nada. La consigna patria o muerte nace el 5 de marzo de 1960 en el entierro de las víctimas del vapor La Cubre, y el venceremos se agrega después. El día 16 de abril, Fidel dice que la revolución es socialista y que quien caiga combatiendo a una invasión mercenaria que estaba próxima a llegar iba a morir defendiendo a la patria socialista, pero no habla de patria o muerte. Sí habla de que íbamos a morir por la patria, pero no habla de patria o muerte. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Si quiere hablar con otra persona sobre este tema, recuerde, lo escuchó aquí en Vericueta.